la doctora Margarita Hernández, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Permítanme no solo saludar a quienes nos escuchan en la mañana de hoy, sino además felicitar a Financop por su aniversario. Agradecemos esta invitación y que se nos permita ser parte de este momento tan importante, no solo para la Caja Central, sino para las cooperativas que la integran. Lo que vamos a revisar hoy es la situación del sector, cuáles acciones se han realizado en el contexto del COVID-19 y los desafíos del sector financiero popular y solidario. Y hay varios temas en los que Alberto ya ha hecho alguna puntualización, entonces más bien en esos yo voy a tratar de hacer solo comentarios breves. Cuando hablamos de la situación del sector, esta es una tabla que ustedes conocen muy bien. Estas son las cifras del sector financiero popular y solidario a julio del 2020. Tenemos un total de 527 organizaciones divididas, como ustedes conocen, por segmentos. Una de las constantes que tenemos en los indicadores del sector es aquella diferencia inversamente proporcional entre el número de organizaciones y el total de los principales indicadores, activos, cartera y depósitos. 40 entidades que corresponden al segmento 1 representan el 81% de los activos del sector. Sin embargo, en el segmento 5, habiendo 192 entidades, están el 32% de las que integran al sector financiero popular y solidario, pero concentran el 0,50% de los activos. Si nosotros vemos ya lo que es la estructura financiera de las entidades, nos damos cuenta que los activos tienen una tasa de crecimiento a julio de este año similar a la que se tenía respecto a diciembre del 2019, es decir, 2,7%. Y si es que comparamos igual con diciembre del 2019, las cuentas por cobrar se han incrementado en un 127,5%. Esto debido al cambio en los días en los que la cartera por vencer pasa a vencida y por el esquema de contabilización que utilizaron las entidades sobre los intereses no cobrados en el periodo en el que se aplicó el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Otro tema que es muy importante para el análisis y para entender la situación del sector es precisamente el de la composición de los activos líquidos. Lo que ustedes ven es la estructura de fondos disponibles e inversiones del sector financiero popular y solidario, en donde el 46% de los fondos disponibles e inversiones se encuentran en bancos privados. De esto, 770 millones están en bancos medianos, es decir, el 24% de los fondos disponibles e inversiones del sector. Cuando vemos lo que tiene que ver con los indicadores de liquidez, específicamente la evolución del indicador de liquidez de segunda línea, nos damos cuenta de que la mayor reducción de este indicador se registró en la primera quincena de marzo, con un índice de 1 punto porcentual. A partir del 15 de mayo tenemos un aumento de los niveles de liquidez y al 14 de agosto ya tenemos una liquidez del 29,73%, que es incluso mayor a lo que se registró en febrero del 2020. En cuanto a la evolución de los depósitos, con información al 14 de agosto, vemos que estos alcanzan 10.874 millones, lo que representa un aumento del 0,50% respecto a finales del mes de febrero de este año. La mayor caída de los depósitos se evidenció entre el 28 de febrero y el 15 de mayo. Esto fue una reducción de 261,6 millones de dólares. En la primera quincena de mayo se presentó una reducción de 173 millones en los depósitos, pero después del 15 de mayo los depósitos totales del sector muestran un crecimiento sostenido. En cuanto a los depósitos a la vista, la mayor caída se registró en la primera quincena de marzo, donde se dio una reducción de 200 millones de dólares. En fechas posteriores ha habido variación sin mayor disminución. Durante la primera semana de agosto, si bien se presenta una reducción, esta es menor a lo registrado en los mismos periodos de meses pasados, lo que muestra una estabilidad en las obligaciones. En cuanto a los depósitos a plazo fijo, lo que vemos es que presentan una reducción sostenida en el periodo de 2 meses desde el 13 de marzo. Esto coincide con aquellas medidas tomadas en función de la pandemia que restringieron la movilidad a nivel nacional.
Posteriormente, ya con los cambios en la semaforización y la reactivación parcial de la economía, los depósitos presentan nuevamente una tendencia creciente y este comportamiento se mantiene. Al 14 de agosto del 2020, los depósitos a plazo fijo alcanzan 7.579 millones de dólares, monto que supera el valor que se registraba al 13 de marzo. Si hacemos un análisis de máximas salidas, lo que vemos es que en lo que ha decurrido del mes de agosto, la salida de recursos del sector ascienden a 57 millones, cifra que se ha normalizado respecto al promedio de salidas de meses anteriores a la pandemia. En marzo y mayo, como ustedes pueden ver en la gráfica, se registraron las mayores salidas de recursos del sector. En cuanto a cartera de crédito, entre febrero y julio del 2020, la cartera de crédito se contrajo en 1,01%, lo que representa una reducción de 123 millones en su saldo. Durante el periodo julio 2017, julio 2020, únicamente observamos en marzo, abril, mayo y junio del presente año que la cartera de crédito presentó tasas de crecimiento negativas, esto como consecuencia de la emergencia sanitaria. El decrecimiento más considerable se presentó en abril con un menos 0,75%. La cartera de crédito de consumo y microcrédito son las que presentan mayor contracción entre febrero y julio del 2020. 83 millones para la primera y 30 millones para la segunda. Cuando nosotros hacemos el análisis de la estructura de la cartera de crédito, nos damos cuenta de que la cartera improductiva presenta una disminución de menos 16 millones de dólares, de acuerdo con los saldos registrados en febrero y julio del 2020. La cobertura de las provisiones totales sobre el saldo de la cartera improductiva pasó del 109% en febrero al 87% en marzo y a 125% en julio. Entre febrero y julio de este año, la cartera de consumo, microcrédito y vivienda presentan una reducción de la cartera improductiva de 3 millones, 8 millones y 5 millones respectivamente. La morosidad más elevada se presenta en la cartera de microcrédito, donde llega a un valor del 6,6%. Otro análisis que es interesante es precisamente el de la morosidad por provincia. El 45% del saldo de la cartera de crédito se ubica en 3 provincias de la sierra que aún no se han reactivado completamente: Pichincha, Azuay y Tungurahua. En estas provincias se ha registrado un aumento además de los casos confirmados de COVID-19. Es fundamental identificar aquellas operaciones de crédito que puedan presentar un deterioro en el corto plazo con el fin de evaluar su reprogramación. Es importante también identificar las zonas geográficas que presenten niveles de reactivación económica con el fin de establecer nuevos mercados y, por supuesto, nuevos productos. También es interesante para el análisis la morosidad por actividad económica. De los datos que hemos podido levantar, en conjunto son 3 las actividades que concentran el 28% del saldo bruto de la cartera: comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Estas actividades coinciden con importantes afectaciones por la paralización de la economía. Por ello, es fundamental que las instituciones definan estrategias de contención sobre esta cartera a fin de evitar mayores deterioros. Si vemos lo que significa el análisis del riesgo del crédito desde el punto de vista de la colocación, nos vamos a dar cuenta que durante el periodo marzo-julio 2020, la mayor reducción de la colocación se presentó en abril, mes en el cual se registró menos de la mitad de la colocación que se dio entre enero y febrero. En junio y julio se registran mayores niveles de colocación respecto a abril y mayo, lo que indica que tanto la demanda como la oferta de créditos aumentó debido a la relajación de las políticas de aislamiento y distanciamiento social. En cuanto a lo que tiene que ver con la recuperación de la cartera, durante el periodo marzo-julio del 2020, la mayor reducción de la recuperación se presentó en abril, mes en el cual se registró alrededor de la mitad de la recuperación registrada en enero y febrero. En junio y julio se registra una recuperación importante que entendemos puede deberse
tanto al fin del plazo del diferimiento de aquellos créditos diferidos en marzo, como a la reactivación parcial de la economía en distintas provincias del territorio nacional. En cuanto a la constitución de provisiones, vemos una relación entre las provisiones constituidas respecto a las provisiones mínimas requeridas, que es del 115%. Se estima que hay 73 millones de excedentes que pueden servir para absorber pérdidas. Sin embargo, de lo anterior, las entidades mantienen un cronograma para la constitución de provisiones, por lo que si se considera el 100% para todas, a la fecha el sector financiero popular y solidario presentaría deficiencia en provisiones. En cuanto a la tasa de interés pasiva, lo que vemos es un crecimiento importante en la tasa pasiva durante el año 2020, ocasionado por la presión de los depositantes para mantener los recursos en las entidades. El segmento 3 tiene la tasa pasiva promedio ponderada más elevada, con un valor de 6,82%. Y aquí quiero detenerme un momento para hacer un pequeño comentario respecto de algo que señaló Alberto sobre la tasa. Efectivamente, se está haciendo un estudio técnico de revisión de las tasas. Sin embargo, por mandato legal, tanto del Código Orgánico Monetario y Financiero como de la Ley Humanitaria, eso le corresponde tanto al Banco Central del Ecuador como a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Entendemos que la Superintendencia de Bancos habría contratado una consultoría que se entregó como insumo para este trabajo, pero el análisis se está haciendo desde el Banco Central con el apoyo de una asistencia técnica del Banco Mundial y esperamos que los resultados sean puestos lo antes posible en conocimiento de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con el fin, insisto, de que se cumpla no solo lo dispuesto por la ley humanitaria, sino de que podamos tener mayor claridad respecto de tasa, porque este es uno de los elementos sobre los que la población tiene mayor incertidumbre. En cuanto a la evolución del patrimonio, lo que vemos es que las reservas del sector financiero popular y solidario son 1,62 veces superiores al capital social y representan el 57% de su patrimonio. Las reservas crecieron en un 69,1% respecto a julio del 2017. El indicador de solvencia se ubica en el 18,3%, 7 puntos porcentuales respecto a diciembre del 2019. Esto ocasionado por el decrecimiento de los activos ponderados por riesgo respecto al patrimonio técnico constituido. Con esta breve introducción respecto de las cifras del sector y su situación, vamos a entrar al análisis de las acciones realizadas durante la emergencia sanitaria. ¿Cuáles fueron los objetivos de estas acciones? En primer lugar, procurar la estabilidad del sector financiero popular y solidario, fortalecer al sector, adecuar de manera dinámica el marco regulatorio conforme a la evolución de la pandemia, asegurar la operatividad del sector financiero popular y solidario y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en tiempos de crisis y mantener las labores de supervisión y control del sector, lo que a su vez genera los otros procesos. Se establecieron para esto 3 fases de mitigación en la crisis. Una de mantención que se ejecutó desde marzo hasta junio de este año, una de transición entre julio y diciembre del 2020 y una de recuperación proyectada para el próximo año. Las cifras que acabamos de mostrar muestran también la efectividad de las acciones tomadas. ¿Cuáles son los ejes para cumplir estos objetivos? Básicamente, supervisión y control, regulación, medidas de mantención y reactivación y, por supuesto, un tema del que todos hemos hablado hoy, la transformación digital. ¿Cómo logramos esto? Coordinando adecuadamente con actores institucionales estratégicos. Uno de esos, la Caja Central Financop. Si es que pensamos las estrategias de supervisión y control que nos permiten coadyuvar a estas 3 fases de mitigación del riesgo por el COVID-19, tenemos que entender que debemos comenzar por el monitoreo de las entidades, levantamiento de información de entidades controladas para poder entender el impacto y la operatividad de las mismas, definición de estrategias de supervisión en función de diferentes aristas, activos, tipo de organización, impacto, etcétera,
elaboración de análisis de sensibilidad del sector precisamente para establecer cuáles son los grupos más sensibles, reuniones con organismos de integración y reuniones individuales con entidades del sector. Esto nos permite conocer mejor la situación actual de las entidades y por lo tanto medir cuál es el impacto de los problemas que atraviesan y estructurar adecuadamente la estrategia a implementar. Dentro de esta misma gestión se han diseñado distintas herramientas que se han comunicado a las entidades con el fin de ayudar a mantener tanto la operatividad como la gestión dentro de los tiempos de crisis. En primer lugar, la activación de planes de contingencia de liquidez y requerimientos de información para monitoreos, todo lo que tiene que ver con horarios de atención durante la emergencia, la suspensión de asambleas generales y de representantes y la consecuente normativa, prórrogas en la entrega de estructuras de información, comunicación para que las entidades tomen medidas de bioseguridad, especialmente durante el pago del bono solidario, suspensión de plazos y términos en procesos administrativos, comunicación para que las entidades adheridas al fideicomiso del Fondo de Liquidez realicen el contrato respectivo para que, de ser el caso, accedan a las líneas de contingencia, facilidades para la reestructuración de estrategias mediante el sistema de seguimiento integral sin necesidad de ingresar trámites presenciales y prórrogas en la entrega de los informes de auditoría externa. Durante la reacción que tuvimos que enfrentar en el momento más álgido de la crisis, que fue el mes de marzo, se implementaron varias estrategias especialmente dirigidas a lo que tenía que ver con la gestión de liquidez. Entre las más importantes, el monitoreo diario de este indicador, la aplicación de encuestas para tener distintos tipos de información de entidades de todos los segmentos y la activación de planes de contingencia tanto en las entidades como en el organismo de control. Los resultados de esto nos permiten señalar que no ha existido mayor reducción de los depósitos durante el periodo de emergencia sanitaria, como ustedes ya vieron en los indicadores. En los meses de junio y julio se evidencia una recuperación de los depósitos. Hay entidades puntuales que han presentado problemas de liquidez. Sin embargo, al momento se encuentran con seguimiento desde la superintendencia y no tenemos mayores novedades. ¿Qué más hemos visto como resultado de estas observaciones por el monitoreo de liquidez? Comportamiento estacional de los depósitos en algunas entidades con variaciones importantes, que algunas entidades del segmento 3 se vieron afectadas especialmente por la disminución en la liquidez. Hasta el mes de junio se observó una disminución de los depósitos a plazo ocasionada porque estos fueron trasladados a depósitos a la vista, un incremento de la tasa pasiva para mantener los depósitos, un incremento de indicadores de liquidez ocasionado porque las entidades aún no recuperan su nivel de colocación, lo que puede generar una reducción del margen de intereses, y además que en los 3 últimos meses, es decir, junio, julio y agosto, en el sector financiero se observa una mayor estabilidad en el comportamiento de los depósitos. En cuanto a la operatividad del sector, se emitieron normas para autorizar de manera temporal puntos móviles y hacer posible que se atienda adecuadamente a los socios de las organizaciones, especialmente en territorios en donde la movilidad estaba restringida, flexibilización de horarios de atención en el sector, implementación al 100% de los canales virtuales en la superintendencia y disposición de medidas de bioseguridad. ¿Qué permitió esto? Una gestión regular en los puntos de atención del sector, implementación de canales virtuales, procesos de supervisión y control continuos y atención normal en los trámites de las entidades. Y aquí viene un tema que ya se anunció y es precisamente el de la transformación digital. Y lo que queremos mostrarles son los resultados de una encuesta que la superintendencia realizó a entidades del sector respecto de este tema en particular. En cuanto a lo que tiene que ver a las transacciones de los servicios financieros en el sector financiero popular y solidario, como resultado de la encuesta, vemos que en promedio el 89% de las transacciones de servicios financieros son realizadas en canales físicos. Las transacciones en oficina, por su parte, presentan un 67% en canales físicos, es decir, las oficinas de la entidad.
y en promedio el 55% de las transacciones de servicios financieros que se realizan en canales electrónicos son ejecutadas a través de Internet, seguido por la banca celular con el 36%. Si nosotros vemos cuáles son las estrategias que las entidades piensan se deben implementar para enfrentar los efectos del COVID-19 en base a su importancia por segmento, vemos que la transformación digital y banca electrónica tiene una prioridad del 4.39%. Nuevas líneas de fondeo, 4.19%, productos personalizados, 4.17% y desarrollo de nuevos portafolios, 4.06%. En cuanto a las expectativas del sector, el 65% espera que haya un crecimiento que sea sostenible, 61% espera que sea posible gestionar innovación de productos y servicios financieros y el 55% apuesta por las asociaciones estratégicas. Cuando consultamos sobre los principales desafíos del sector, vemos que se concentra el mayor número del indicador en lo que es la gestión de cobranza, seguida por la transformación digital y luego un 4.14% en el aumento de captaciones. En cuanto a lo que es productos y servicios financieros, y desde el punto de vista de la oferta del sector, vemos que por segmento, según el canal, el 49% del segmento 1 ofrece productos y servicios financieros a través de canales convencionales y un 6% en canales digitales, teniendo un 46% de servicios y productos financieros que se ofertan en ambos canales. Mientras que en el segmento 5, el 75% se dan por canales convencionales, 10% por canales digitales y 15% por ambos canales. Hemos querido mostrar esta información desagregada por segmento precisamente porque nos interesa mucho en función de la expectativa que las entidades tienen respecto de las alianzas estratégicas, que se vea la enorme oportunidad que hay para que entidades de menor tamaño participen de aquellos productos y servicios financieros que ya se ofertan por el sector a través de entidades de mayor tamaño. Según los segmentos, los clientes demandan con mayor tendencia créditos en canales digitales, servicios de cajero automático y billetera electrónica. En cuanto a tarjetas de crédito y de débito, vemos que 7 entidades del segmento 1 ofrecen tarjeta de crédito, estando en este momento vigente un total de 316.861 tarjetas entregadas a 301.336 tarjetavientes. Mientras tanto, en cuanto a lo que tiene que ver con la tarjeta de débito, tenemos 80 entidades que están distribuidas en todos los segmentos y las ofertan a un total de 1.311.070 socios que tienen 1.696.317 tarjetas. Si es que vemos lo que tiene que ver con la automatización de servicios, tenemos que entender que desde el punto de vista del supervisor existe la necesidad de participar con los supervisados en lo que es la gestión de la transformación digital. Por eso, lo que ustedes pueden ver aquí es precisamente el resultado del plan de automatización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria respecto de los servicios que oferta. En tiempos de crisis, generamos 15 nuevas funcionalidades virtuales, de las cuales están ya algunas finalizadas y otras en proceso. Se optimizaron 7 servicios, entre esos proceso de acopio de información y sistema de seguimiento integral al sector financiero, y además se generaron canales electrónicos para atención, tanto en el call center virtual de la superintendencia como en chat en línea y líneas telefónicas.
además de ventanillas virtuales de recepción de documentos. ¿Cuáles son los desafíos en este entorno para el sector financiero popular y solidario? Lo primero, mitigar el impacto de las afectaciones al entorno económico en el sector financiero popular y solidario, gestionar una regulación adecuada para los distintos escenarios, realizar un monitoreo permanente priorizando posibles efectos sistémicos y generar reportes de información periódica que permitan adoptar acciones oportunas. Los retos de mediano y largo plazo tienen que ver principalmente con contrarrestar problemas de confianza en el uso de medios digitales, la transformación digital en las organizaciones controladas, desarrollar nuevas competencias en los socios frente a esa transformación digital, la inclusión financiera de mujeres, jóvenes y personas vulnerables, adecuarse a los nuevos hábitos y preferencias del socio y o definir nuevos nichos de mercado y la generación de productos y servicios innovadores. ¿Qué es lo que corresponde desde el organismo de control? Favorecer la transformación digital en el sector financiero popular y solidario para fortalecer al sector con la transformación digital. ¿Cuáles son los problemas que hemos visto? En cuanto a la gestión, deficiencias tecnológicas, concentración de créditos en actividades afectadas por la emergencia sanitaria, aplicación de diferimiento y reprogramación, entrega de información al ente de control y negociación con usuarios financieros, es decir, depositantes y deudores. Otros, particularmente dotación de efectivo, problemas relacionados con opiniones y expectativas de los ciudadanos manifestadas en redes sociales y acciones judiciales y constitucionales, muchas de las cuales interrumpen la aplicación normal de la normativa legal vigente. ¿Cuáles son las acciones que hemos visto que se aplican principalmente de parte de las entidades en esta coyuntura? Diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, la aplicación e implementación de medios de pago digitales, líneas de crédito nacionales y del exterior, ajustes en la tecnología crediticia, incremento de tasas pasivas, la implementación de programas de ayuda para los socios y análisis internos de sensibilidad. ¿Qué es lo que vemos como amenaza para el sector? Expectativas de los deudores y depositantes, y aquí muy importante nuevamente el tema de lo que tiene que ver con las tasas, el riesgo moral, las acciones legales y constitucionales, especialmente por lo que significan y el impacto que pueden tener en las entidades y en las gestiones que están realizando, cambios regulatorios en beneficio de los deudores, muchas veces sin un análisis técnico de por medio. Ahí tenemos de manera principal las disposiciones de la Ley de Apoyo Humanitario y vemos la posibilidad de que se presenten otros proyectos futuros, cambios de hábitos del deudor y depositante del sistema financiero y falta de liquidez en la economía. ¿Cuáles son las principales estrategias de fortalecimiento para contrarrestar estos riesgos? En cuanto al marco regulatorio, se ha generado uno de emergencia que sigue en constante cambio, especialmente en cuanto tiene que ver con provisiones, gestión de riesgo de crédito, solvencia y liquidez. En cuanto al fondo de garantía, es necesario trabajar en la creación de un fondo que permita garantizar operaciones y no genere requerimiento de provisiones para las entidades. Líneas de crédito para la colocación de crédito con tasas preferenciales, alianzas estratégicas para facilitar inversiones conjuntas y lo que hemos llamado el apadrinamiento o apoyo de entidades grandes a entidades medianas y pequeñas. Líneas de contingencia de liquidez en el propio sector, especialmente a través de ventas de cartera para reducir el riesgo de cierre de entidades y fortalecer la red de seguridad financiera, apalancando especialmente el fondo de liquidez. Si es que pensamos en el reto y la oportunidad que están implícitos en la transformación digital, tenemos que entender que aquello busca mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios financieros y tiene enorme potencial para facilitar la inclusión financiera, pero por supuesto puede incrementar riesgos financieros tradicionales. ¿Qué oportunidad nos presenta la digitalización? Bajar costos, mejorar tiempos, dar más acceso a nuestros socios, mayor conectividad, más información y mejor trazabilidad de las operaciones.
El objetivo, lograr un ambiente regulatorio propicio para la innovación en un entorno de estabilidad, integridad y transparencia, y buscar reglas proporcionales ajustadas al nivel de riesgo. ¿Cuál es el desafío? La atomización de los modelos, asimetrías de información, arbitraje regulatorio, desintermediación financiera, pero por sobre todo la velocidad en el avance que genera retos para la regulación y la protección al consumidor financiero. Con todo esto, y como habíamos dicho hace un momento, es el supervisor el que también está enfrentado al reto de la transformación digital. ¿Y por qué querríamos ir hacia la transformación digital en la supervisión? En primer lugar, porque las entidades de supervisión y control más avanzadas en el proceso de transformación digital logran rentabilizar inversiones en tecnología, adaptando estrategias digitales que suponen cambios profundos y mejora en las organizaciones. Además, los productos y canales digitales no son únicamente un medio de acceso, distribución y transaccionalidad que mejora la oferta a los supervisados y ciudadanos, sino que además presentan una oportunidad para generar cambios en el ecosistema de la economía popular y solidaria. Y finalmente, la transformación digital favorece la proactividad respecto a las necesidades del supervisado y que éste, a su vez, mejore su gestión. ¿Cuáles son los desafíos entonces, tanto para supervisores como para supervisados en la era digital? Un entorno económico incierto, presión regulatoria, nuevas expectativas de los clientes y mayor competencia. El reto para la superintendencia, por su parte, es responder a las nuevas demandas en un entorno más complejo. ¿Cómo hacemos para minimizar los impactos de la crisis sanitaria? Básicamente, mayor esfuerzo y dedicación, más cercanía con el socio buscando su fidelización, salir de los esquemas de análisis tradicionales, especialmente en cuanto al crédito, y buscar nuevas oportunidades del negocio. La palabra clave, creatividad. Y todo esto nos lleva a entender cómo se han engranado aquellos temas que en un momento determinado pudimos haber pensado que trabajaban por separado. En primer lugar, el socio, que está incluido necesariamente en esta ola de transformación digital y que a través de su relación con la entidad y con el resto de actores del sistema financiero y la economía va exigiendo o moviendo aquella transformación digital. El supervisor que fomenta la transformación digital de las entidades, allanando el camino hacia servicios financieros digitales y garantizando a través de la normativa y su cumplimiento la estabilidad del sector. Otros actores del mercado que exigen transparencia y estabilidad. Y los supervisados que implementan cambios a través de la normativa, generando nuevos productos y servicios acorde a las nuevas condiciones del mercado. En este entorno encontramos elementos impulsores del cambio, como son la educación financiera, el involucramiento en política pública y la adecuada difusión de los productos y los servicios. ¿Qué debemos lograr en los socios entonces? Asertividad frente al cambio, capacidad de adaptación, desarrollo cultural y de conocimiento a través de la educación, una consideración específica respecto de lo que tiene que ver con la edad del socio y su apertura o no a la transformación digital, y la condición socioeconómica de la persona respecto de la adaptación o aceptación de lo que sería el servicio financiero digital. Si logramos todo esto y lo engranamos adecuadamente, haremos un círculo virtuoso en el que los socios pedirán ser atendidos de manera digital, el supervisor trabajará eficientemente en la generación de la normativa y por lo tanto los intermediarios financieros podrán generar todo aquel entorno favorable para aplicar nuevos servicios a través de nuevos canales, por supuesto, con este elemento de innovación que los tiempos nos exigen a todos. ¿Cuál es el gran reto? La velocidad en la transformación digital. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora. Sabe que por temas igual de tiempo vamos a realizar una pregunta que precisamente ha sido bastante común en nuestros participantes.
Y es, en época de escasez de liquidez, las tasas se elevan porque todos los actores ajustan sus tasas pasivas de acuerdo al mercado. ¿Cree usted que se pueda controlar de alguna manera una banda con tasas máximas para que no haya el canibalismo que muchas veces se genera? Yo quisiera volver a remitirme a lo que ya señalé. El tema tasa es un tema complejo que debe manejarse con una visión total y absolutamente técnica, tanto desde la gestión de quien por mandato legal debe generar el entorno adecuado para disponer lo que corresponda frente a la tasa, que en nuestra legislación es el Banco Central, como desde el regulador, es decir, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Pero aquí hay una contraparte, que son los actores del sistema financiero, tanto el sector financiero popular y solidario como el sector financiero privado y el sector financiero público. Y cuando hablamos de canibalizar, estamos señalando un problema que tiene que ver con ese lado de la gestión de la tasa, es decir, con aquellos intermediarios financieros que sin un análisis técnico adecuado están peleando por un mercado a través de la tasa. Y los problemas que eso puede generar son graves no solo para ellos, sino para el entorno en el cual desarrollan sus actividades, es decir, en primer lugar para el sector financiero popular y solidario, pero más allá de eso para el sistema financiero nacional. Por eso, yo sí creo que esta es la oportunidad para que las entidades se den cuenta de que un manejo adecuado de la información, de que una información además veraz y precisa puesta en manos de sus socios, pero por sobre todo un adecuado manejo desde el punto de vista financiero de las entidades es lo único que puede permitir que no se dé no solo una canibalización en tasa, sino en lo que tiene que ver con crédito y sobreendeudamiento a los socios y otro tipo de prácticas que hemos visto y que son nocivas, pero que, insisto, no tienen que ver con el lado normativo, sino con la gestión en las entidades y por lo tanto está en las manos de quienes las administran. Muchísimas gracias. Espectacular, doctora. Mil gracias por su presentación. Realmente ha sido un honor tenerla en nuestro aniversario y siempre gustosos de colaborar con usted. Muchísimas gracias.